Ha llegado el momento de mirar hacia adelante en una visita anticipada de lo que hay más allá del universo mecánico. Tengo una maravillosa historia para contarles un poco más tarde, pero antes me gustaría despertarles la curiosidad. No sé si se acuerdan de que hace algún tiempo les leí una carta que Albert Einstein escribió en 1912 a su amigo Arnold Sommerfeld. Dice así: estoy ocupándome exclusivamente del problema de la gravitación, y creo y espero que superaré todas las dificultades. Pero una cosa es cierta, nunca hasta ahora en toda mi vida había hecho un trabajo tan arduo. Pero me he llegado a imbuir de un gran respeto por las matemáticas, cuyas sutiles partes, en mi inocencia, yo había considerado hasta ahora como un mero lujo. En realidad esa es una típica actitud de los físicos hacia las matemáticas. Las matemáticas son una herramienta que se utiliza para otros fines. Las sutilezas y detalles de las matemáticas en sí mismas son de escaso o de ningún interés. Pero Einstein había descubierto, para su consternación, que eso no era siempre verdad. El fundamento matemático de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein era algo llamado cálculo tensorial, que ya había sido elaborado 10 o 15 años antes por dos matemáticos italianos, uno de ellos llamado Tullio Levi-Civita. En 1914, Einstein escribió su primer artículo sobre la nueva teoría. Otro físico de nombre Max Abraham, cuya teoría rivalizaba con la de Einstein, leyó el artículo de Einstein, pero no fue capaz de entenderlo, era demasiado difícil. Así que para conseguir ayuda se lo envió a Levi-Civita. Levi-Civita, inmediatamente después de leer el artículo, se interesó por la teoría de la relatividad. En 1915, Levi-Civita escribió una carta a Albert Einstein, diciéndole que había algo que no marchaba en su teoría. Es fácil de imaginar cómo se sentiría Einstein después de eso. Había estado luchando por dominar aquellas matemáticas tan difíciles. Y cuando por fin tuvo el valor suficiente para escribir su primer artículo utilizándolas, el individuo que había inventado esa matemática le escribe una carta diciéndole: se ha equivocado. El tema en cuestión era un tensor en particular. Un tensor es una especie de vector generalizado. Un tensor que representaba el campo electromagnético, y la cuestión era cómo cambiaba ese tensor al pasar de un sistema de coordenadas a otro. Einstein entendió cómo funcionaba eso, pero Levi-Civita le decía que ahí había un error. Resultó al final que Einstein estaba en lo cierto y Levi-Civita era el equivocado. Aquello era una teoría física. Einstein era físico y su intuición física le decía cuál tenía que ser la respuesta. Pero los pasos matemáticos de su demostración eran dudosos, y ese es el punto en el que Levi-Civita le había atacado. Pero a nosotros lo que nos interesa no son los detalles técnicos de esa polémica. Lo que realmente nos interesa son las sutilezas y matices de la relación que se desarrolló entre estos dos hombres a través de su correspondencia. Para el término de las personas, puede ser un hecho bastante sorprendente que Albert Einstein no se considerara a sí mismo un consumado matemático. Después de todo, Einstein, comparado con el promedio de los físicos de su época, tenía un considerable dominio de las matemáticas, mucho más que la media de las personas de su época y de otros tiempos. Lo que realmente querría decir era que su dominio de las matemáticas no era equiparable al del brillante italiano Tullio Levi-Civita. Aunque la agudeza de Einstein fuese relativa, sin embargo Einstein fue el maestro de la relatividad. Por supuesto, en tiempos anteriores no había habido distinción entre los matemáticos y los físicos. Desde la antigüedad, cálculo y astronomía, mecánica y geometría podían considerarse como partes de la misma profesión. Y aún había habido siempre ciertos individuos como Einstein, con una especial intuición para entender cómo funciona realmente el mundo. En el siglo XIX, un nuevo término fue acuñado para describir a esos individuos. El término fue los físicos. Pero incluso antes de tener su nombre propio, la ciencia de la física había dado un gran avance gracias a dos individuos cuyo dominio de las matemáticas no es que fuese pequeño, es que era virtualmente inexistente.
Uno de ellos era el honorable Benjamin Franklin de Filadelfia, Pensilvania, una colonia inglesa en las más bien incivilizadas Américas. Y el otro, que nació más o menos en el tiempo en que Pensilvania dejó de ser colonia de nadie, se llamaba Michael Faraday. En la Inglaterra de la reina Victoria, sin una educación adecuada, Michael Faraday tuvo dificultades incluso para pisar el umbral. Pero una vez introducido en la institución real, Faraday encontró una satisfacción que solo procede de la búsqueda y del descubrimiento de ideas científicas originales. Y aunque poco preparado en matemáticas, Faraday haría tanto como cualquier otro para impulsar a la ciencia más allá del universo mecánico de Isaac Newton. Las leyes de la mecánica de Newton, junto a su teoría de la fuerza de la gravedad, habían convencido al mundo de la ciencia de que el mundo podía ser entendido con medios racionales. Por esa misma vía, los seguidores de Newton descubrían que, igual que la gravedad, la electricidad y el magnetismo son también fuerzas que decrecen con el cuadrado de la distancia. La semejanza era asombrosa. Y tanto para Faraday como para la comunidad científica en general, aquello planteaba una de las cuestiones más importantes de la física, ya fuera gravitatoria, eléctrica o magnética. ¿Cómo podía una fuerza actuar entre cuerpos que ni siquiera estaban en contacto? Aquí brilló verdaderamente el poder de intuición de Faraday, porque con relación a este punto, él se imaginó que una fuerza de 1 dividido por r al cuadrado debe ser aplicada por algo que irradia hacia afuera, como la luz del sol. Viendo incluso más, Faraday se imaginó unas líneas de fuerza partiendo de cargas positivas y terminando en cargas negativas. Y allá donde fueran, que es como decir, por todo el universo, llevaban el poder de atraer o repeler. Y la idea de Faraday se formó de las fuerzas magnéticas. No era menos viva que su percepción de la electricidad. Y un día, esas visiones de Michael Faraday llegaron a ser la imagen del campo eléctrico y del magnético. Pero sus colegas, mucho más sofisticados matemáticamente que él, exigían una expresión más rigurosa de sus ideas que la pura intuición. Evidentemente, había que recorrer los pasos matemáticos. Y así se hizo. Gauss en Alemania y Ampère en Francia. Pero nadie pasó tan graciosamente por las matemáticas ni comprendió con tanta claridad las líneas de fuerza como James Clerk Maxwell. Mejor que nadie penetró en las ideas de Faraday y con un esfuerzo enorme las transformó en la teoría del campo electromagnético. Las 4 leyes de los campos eléctrico y magnético son tan válidas hoy como el día en que las escribió James Clerk Maxwell. Los frutos del trabajo tanto de Maxwell como de Faraday florecieron durante la época industrial y la era electromagnética, pero solo porque alguien había ya sembrado las semillas en un país lejano. Primero logró hacerse un nombre como impresor, luego dejó una huella imborrable en los asuntos de Estado. Pero desde el principio, Benjamin Franklin había conseguido notables éxitos en el campo de la ciencia. En tiempo de Franklin, el campo de la electricidad se encontraba, como el propio Nuevo Mundo, verde y sin desarrollar. De hecho, todo el conocimiento que el mundo tenía acerca de la electricidad cabía en una botella de Leyden. La botella de Leyden fue el primer modo en que se almacenó electricidad en el mundo, y Benjamin Franklin la utilizó para, sin ayuda de nadie, revolucionar la física. Fue con botellas de Leyden y no con rayos y relámpagos como Franklin consiguió sus más importantes descubrimientos. Observó acertadamente que si un objeto tenía una carga positiva y otro una carga negativa, se atraían mutuamente. Pero si ambos objetos están cargados positivamente, se repelen. De hecho, Benjamin Franklin inventó esos términos, carga positiva y carga negativa. Pero, ¿qué es exactamente carga eléctrica? ¿Y qué factores son los que determinan cómo funciona la electricidad?
Jugar prudentemente con la electricidad significa comprender unas cuantas magnitudes, no solo cargas, sino también voltios, amperios y campos, por nombrar solo alguna de ellas. Pero al margen de la magnitud de que se trate, siempre hay que hacer algo para que haya corriente eléctrica, y desde 1800 un modo fue la pila eléctrica. Giuseppe Galvani fue el primer neurobiólogo del mundo, y todo comenzó al hacerse una simple pregunta. ¿Cómo puede una anca de rana, sin estar pegada a la rana, tener una reacción tan fuerte a un impulso eléctrico tan pequeño? Su colega Alessandro Volta dio con la respuesta y al mismo tiempo que la elaboraba inventó también la pila eléctrica. Por supuesto que se ha recorrido un largo camino desde que Volta hizo su pila voltaica con varios metales separados por trozos sueltos de paño, arcilla y casi todo lo que tuviera a mano y estuviera húmedo. Pero aunque la pila podía hacer fluir la electricidad, para mover las ruedas del comercio y la industria se requería algo considerablemente más potente. Consideremos, por ejemplo, el progreso global de los holandeses. En Holanda, siempre que hay viento y corre el agua, se obtienen beneficios. Y esa fuente de energía fue acogida por todo el mundo occidental como la tendencia del futuro. Pero las condiciones de los negocios tienden a cambiar. Y dieron un cambio con la llegada de la máquina de vapor. Exactamente al mismo tiempo en la historia, el carbón se incorporaba a la ecuación de las fuentes de energía y de la potencia industrial. El carbón demostraba ser más de fiar que el viento y más fácil de transportar que el agua. Pero un elemento diferente iba a introducirse enseguida en la escena del poder industrial, la electricidad, y nadie sabía más de eso que Michael Faraday. Había inventado un aparato que daba vueltas debido al campo magnético creado por una corriente eléctrica. Ese fue el primer motor eléctrico del mundo. Pero Faraday fue mucho más lejos. Si una corriente eléctrica crea magnetismo, pensó, ¿podría un campo magnético crear electricidad? A modo de respuesta, Faraday descubrió la inducción electromagnética. Aumentando o disminuyendo la corriente en un circuito eléctrico, el campo magnético variable que creaba e inducía una corriente en un segundo circuito. Y esa idea sugeriría a un hombre posibilidades sin límite. Su nombre era Nikola Tesla. Dando un giro ingenioso al descubrimiento de Faraday, Tesla llegó a América para crear una vasta red de potencia eléctrica y hacer girar como una dinamo a la edad moderna industrial. En teoría, la teoría de la corriente alterna, era una tarea sin dificultades para Tesla. Pero en la práctica, Tesla se encontró con la más fuerte resistencia en todo el panorama americano. Thomas Edison parecía ser la fuerza oculta detrás de cualquier idea brillante bajo el sol. El fonógrafo, la cámara de cine, la cinta perforada y, cómo no, la bombilla. Pero al contrario del resplandor que había puesto en esta histórica casa, el resplandor de su corazón era tenue hacia Tesla y su idea de las corrientes alternas, porque Edison creía que sería la corriente continua la que impulsaría a América hacia el futuro. Pero la así llamada guerra de las corrientes no fue la única controversia que se producía a finales del siglo XIX. Era el año 1887, el lugar Cleveland, Ohio. Y el experimento, el desconcertante experimento de Michelson y Morley, fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter luminoso, un medio que era considerado portador de la luz desde el Sol a la Tierra. Los métodos habían sido concebidos por Albert A. Michelson, y ningún experimento en la historia se había pensado mejor ni ejecutado con más esmero. Al menos desde los tiempos en que Galileo se ocupaba de alguna idea científica. Galileo decía que si algo no se interponía en el camino de un objeto en movimiento, éste seguiría en movimiento. Eso era la ley de la inercia.
y significaba que no había un estado absoluto de movimiento, ni tampoco un estado absoluto de reposo. Y entonces Michelson se puso a refutar ese hecho. Él era el mejor y más brillante, el primer físico americano galardonado con el premio Nobel, y falló en su intento. Por supuesto que no encontrar el movimiento absoluto de la Tierra no fue el único fallo en la historia de la ciencia, pero sí absolutamente el más brillante. Por una razón, porque eso significaba que todos los observadores medirían la misma velocidad de la luz, independientemente de su propio movimiento. Y si la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sería imposible explicar el propio movimiento a partir de esa medición. Si eso era verdad, al hablar del tiempo y del espacio, los hombres podrían despedirse de la sabiduría convencional. Eso no cambiaría los horarios de los trenes, nada tan mundano como eso. Pero alguien estaba volviendo a escribir el itinerario de la física. Estaba a punto de descarrilar todo aquello que el mundo había dado por sentado: pasado, presente y futuro. Este hombre había sido un estudiante relativamente mediocre, quizá porque el trabajo era o demasiado duro o demasiado fácil, o porque sus puntos de vista fueron desde el principio demasiado poco convencionales. Su vida durante un cuarto de siglo transcurrió sin ningún incidente, al menos en la superficie. Pero en 1905, cuando trabajaba en Suiza de administrativo en la oficina de patentes, este hombre vio el universo más dramáticamente que ningún otro desde Isaac Newton. Era Albert Einstein, y la relatividad, su forma de ver las cosas, cambió el significado del tiempo y del espacio. Si una luz se enciende cuando pasa un tren, alcanza a la cabecera y a la cola al mismo tiempo. Bien, esa es la opinión de un hombre. Pero consideremos el punto de vista de alguien que está en el exterior. En la relatividad de Einstein, los acontecimientos que son simultáneos para un observador pueden ocurrir en instantes diferentes para otro. Y para ver los dos puntos de vista juntos, se requiere la combinación del espacio y el tiempo en un único continuo cuatridimensional. Contemplando al mundo nuevamente como nadie lo había hecho hasta entonces, Albert Einstein vio que, para cualquier observador en reposo, un reloj en movimiento se debe de hecho atrasar, y que las reglas en movimiento se contraen. Y en este asunto, él vio que cambiaría mucho las interpretaciones humanas sobre el funcionamiento del mundo. Por ejemplo, dos hermanos gemelos, Albert y Henry, nacidos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, son muy parecidos en la superficie. Y sin embargo, en su interior, pueden resultar tan diferentes como la noche y el día. Ser diferentes y al mismo tiempo tan parecidos puede ser la paradoja extrema de gemelos idénticos. En física, sin embargo, la paradoja de los gemelos se sustituye con otra imagen. Este es Henry separado de Albert por primera vez. Su destino el planeta Zof a 10 años luz de distancia. Si Henry pudiera comparar su reloj con el de su hermano gemelo, encontraría que el reloj de Albert se atrasa. Y si Albert pudiera comparar su reloj con el de Henry, encontraría a este último atrasado. Sin importar lo que eso pueda parecer, eso suena a paradoja. Pero cuando se desciende a esos detalles, ¿qué quieren decir ese y otros innumerables misterios por todo el universo mecánico? Significan un viaje al propio átomo, a la electricidad y al magnetismo, a la relatividad, a la termodinámica y a muchas cosas más, en terrenos anteriormente nunca imaginados. Es un campo donde incluso las leyes de Isaac Newton tuvieron que dejar paso a nuevas ideas mucho más profundas que hicieron nacer una nueva ciencia. Una ciencia que sería denominada mecánica cuántica. En conjunto es una aventura llamada el universo mecánico y más allá.
Y más allá de toda otra cosa, desde el principio hasta el final, es la historia no solo de las leyes y principios, sino de las personas que las descubrieron. Muy bien. Volvamos ahora de nuevo a Einstein y Levi-Civita. La primera carta que les mencioné de Levi-Civita a Albert Einstein es una carta que ya no existe. A decir verdad, de toda la correspondencia tenemos todas las cartas escritas por Einstein y ninguna escrita por Levi-Civita, con una sola excepción por razones que luego comprenderán. Y esto es así porque Levi-Civita era un matemático meticuloso que guardaba cuidadosamente todas las cartas que recibía. Pero Albert Einstein, que tenía otro tipo de carácter, tiraba todo a la papelera. Y, sin embargo, es fácil de reconstruir toda la correspondencia solo con las cartas que tenemos escritas por Einstein. Otra cosa es que la correspondencia fue muy intensa. Muchas cartas cambiaron de manos en un tiempo muy corto. Tan deprisa que hoy día no hubiera sido posible porque el servicio de correos no es muy bueno que digamos, pero en 1915 era otra cosa. Así que no tenemos la primera carta, pero sí la primera respuesta. Einstein contesta aquí a Levi-Civita que le había escrito criticando su trabajo. Einstein escribe: Apreciado colega, me ha causado gran alegría su meticulosa atención a mi trabajo. Ya puede imaginarse que escasamente se da que alguien con una perspectiva independiente y crítica se interese en detalle por este tema. Cuando vi que su ataque iba dirigido a la prueba más importante de mi teoría, adquirida con chorros de sudor, me alarmé un tanto, en particular al saber que usted domina esos conceptos matemáticos mucho mejor que yo. Pero después de una minuciosa consideración, creo no obstante que soy capaz de mantener mi prueba. La segunda carta de Einstein a Levi-Civita está fechada exactamente 12 días más tarde. En esta carta ya se empieza a ver el comienzo de la relación que se va desarrollando entre los dos hombres. Escribe: Me gustaría mucho que la próxima vez me escribiera en italiano. Cuando yo era joven pasé medio año en Italia, y en ese tiempo tuve el placer de visitar la encantadora y pequeña ciudad de Padua. Levi-Civita era profesor de la Universidad de Padua. Continúa: aún disfruto cuando utilizo la lengua italiana y, por otra parte, no reuniría valor suficiente para escribirle en italiano, ya que resultaría demasiado tosco y poco claro. Bien, no hay duda de que Einstein estaba interesado en recibir una carta en italiano para disfrutar con su lectura, pero estaba haciendo algo más. Quería conquistar a Levi-Civita. En la siguiente carta de Einstein podemos ver ya los resultados. Dice: Mi querido colega, acabo de recibir su carta de fecha de 23 de marzo, escrita en ese italiano tan familiar para mí y que tanto he echado de menos. No creo que usted sea capaz de imaginar cuánta alegría me produce recibir una carta escrita en genuino italiano. Al leerla, los bellos recuerdos de mi juventud vuelven a cobrar vida. Y en la línea siguiente podemos ver que Levi-Civita sabía cómo jugar con la misma baraja, porque Einstein sigue diciendo: sus cartas son en extremo agradables, y me felicita amablemente para que cuando yo lea sus nuevas objeciones no tenga que poner mala cara. Y es en la siguiente carta donde nos enteramos por qué existe una de las cartas escritas por Levi-Civita a Einstein. Einstein escribe: he recibido su carta del 28 de marzo, 5 días después, y me ha interesado extraordinariamente. Durante 1 día y medio estuve pensando sin interrupción, hasta que claramente comprendí cómo era posible armonizar su ejemplo con mi prueba. Le adjunto nuevamente su carta para poder referirme a ella sin que haya demasiadas dificultades para usted. Por eso tenemos hoy esa carta. Carta en la que se escribe una de las postdatas más bonitas de cualquier correspondencia científica. Einstein dice: jamás había tenido una correspondencia tan interesante como esta. Tendría que ver con qué ansiedad espero sus cartas. Desgraciadamente, todo esto tuvo lugar en la primavera del año 1915. Poco tiempo después, Italia y Alemania estaban en guerra y no hubo modo de que Einstein y Levi-Civita intercambiasen más cartas. Durante 2 años, ninguno de los dos escribió al otro, hasta que en 1917 Levi-Civita recibió una tarjeta postal de Einstein desde Suiza. La tarjeta decía: a mi llegada encontré sus nuevos e interesantes trabajos y me los llevé conmigo enseguida para poder estudiarlos aquí con tranquilidad. Admiro la elegancia de su método de cálculo. Debe ser muy hermoso cabalgar por esos campos sobre el caballo de las verdaderas matemáticas.
mientras que los que son como nosotros tenemos que hacer nuestro camino a pie. Y todo cuando estos dos hombres no se habían visto nunca, pero se deduce claramente de su correspondencia que desde el comienzo la controversia había perdido su importancia para ellos. Todo lo que deseaban era tener una excusa para seguir escribiéndose, cosa con la que ambos gozaban. Por fin se conocieron personalmente en 1921. Einstein fue invitado a ir a Bolonia a dar una serie de conferencias, bastante después de haber terminado la guerra, claro. Más tarde, Einstein fue a los Estados Unidos, donde vivió en Princeton. En 1936 invitó a Levi Civita a Princeton, y allí pasaron un año juntos. Pero en aquel tiempo, el mundo había empezado a enloquecer de nuevo, y las nubes de la guerra se estaban formando una vez más. Levi Civita regresó a Italia, y en 1938, cuando el gobierno fascista italiano aprobó las leyes racistas, Levi Civita, que era judío, fue desposeído de su cátedra y expulsado de todas las sociedades científicas. Finalmente, murió aislado del resto del mundo científico en su apartamento de Roma en 1941. Cuando más tarde alguien preguntaba a Albert Einstein qué era lo que más le gustaba de Italia, solía responder: los spaghetti y Levi Civita. Hasta el próximo día.